en esto. Bueno, Sí. ahora sí, bueno. Ya que ahora ya está la calculadora, ya no hay ningún problema, porque antes yo tenía este problema. Ujú. Entonces, bueno, estábamos en función cuadrática y bueno, aquí íbamos a revisar más o menos cómo era la cuestión. Voy a volver a poner la diapositiva. Ok, entonces vamos a ver. Lo que decíamos era irnos a MOVE, nos íbamos al número, creo que era el 10. Sí, el 10, que es el A. Modea, trae más la situación, ponemos polinomial, de grado 2, ya tenemos esto. Entonces, ¿qué nos va a Dos. servir para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos va a servir básicamente para lo siguiente. Cuando encontremos cortes, ¿verdad? Especialmente con el eje X. Bueno, ustedes ya recuerdan un poco lo de, ¿cómo se llama? Este, ¿Cómo se llama esto? Bueno, realmente para encontrar los cortes con el eje X, ok, vamos a ocupar esto. Usted como tiene la class width, pues vamos a trabajar con eso. Entonces, por ejemplo, si yo le doy esta ecuación, x al cuadrado más o menos 6x más 5, ok, esta es la función, ¿verdad? Entonces, usted lo que Ujú. va a hacer es que si le piden los cortes con eje X, ok, usted lo que va a hacer es digitar los valores de A, B y C en la calculadora, así como están ahí, y Sí. fue lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Ponemos 1 A menos, es 1. ajá, A es 1, Y porque vea que A como. no aparece, digamos, aunque A no aparezca aquí, pero la variable sí aparece, ¿verdad? Está Ujú. invisible, entonces porque son 1, Significa que es 1. Ok. exactamente. Y C es 5. A 1. B es menos 6. Yo creo que le 6. puse menos, yo creo que le puse, bueno, A es 1, B es menos 6 y C es 5. 5. Le damos igual, le damos igual. Van a aparecer dos cortes. Ok, cuando aparezcan esos cortes, significa que la función, vea que aparece un x1, x2, significa que tiene dos cortes. Esos cortes con el eje X, vamos a poner el primer corte que es x1, Y el ¿verdad? X2 es Y lo coma. Ah, ponemos ok. con 0. Y el otro corte daría 1. Sí. Entonces ese otro corte le ponemos 1 en X y 0 en Y. Significa que los cortes con el eje X van a ser un corte que pase por el eje X, ¿verdad? Y donde Y sea 0. Ujú. Eso va a pasar Entonces si usted siempre va a tiene dos ser. cortes. Ajá. Los cortes con el eje X, usted lo que hace es tomar la ecuación, la metes en la calculadora, así como está, ¿verdad? Y determina cuántos cortes tiene, si tiene uno o dos. Y ya que ya tiene mínimo máximo, ¿verdad? Pero eso no nos importa, nos interesa nada más en realidad lo que nos interesa es los cortes. Y si te da dos cortes, entonces pone x1,0, que sería 5,0 y 1,0. Ahora, el corte, Ujú. ese sería para los cortes con el eje X. Ahora, si solo tuviera un único corte, que eso también puede pasar, entonces nada más solo pone un corte. Ya ve otro ejemplo. Voy a hacer otro que es, por ejemplo, 1, otro que es 2 y este es 1. Sí, esa es otra función. X al cuadrado más 2x más 1. Entonces le doy igual. A Mira que me ver, aparece señor. solo un único corte. X es menos 1 y ya no me aparece Sí, más. abajo no tiene. Tiene mínimo nada Entonces, más. como solo tiene un corte, entonces vamos a ponerle ese único corte, menos 1,0. Que ese Y sería siempre el va a corte. ser coma 0. Ajá. Cuando son los cortes Ok. con el eje X sería x1,0 y x2,0. Si le aparecen dos cortes, los pone así como está, como esta. Ujú. Sí, Pero pongo si los solo le dos. aparece un único corte con el eje X, entonces solo pone uno nada más. No es necesario poner los dos. Ok.
Ok. Ok, entonces para los cortes con el eje X ya sabemos que es utilizando calculadora, ¿verdad? Esa partecita en calculadora. Y usted anota los datos. Y entonces el resultado que le dé, entonces pone el primer corte, ¿verdad? Coma cero. Y el segundo corte, coma cero. Ujú. Ahora ese es cortes con el eje X. Ahora, el corte con el eje Y, al igual que la función lineal, va a ser entonces cuando X vale cero, ¿cuánto vale Y? El valor de C. ¿Por qué? Porque si X vale cero, ¿qué pasa con esas dos funciones? Se anulan. Esas dos variables se Ajá. anulan porque si A por cero es cero y B por cero es cero. Entonces A por cero al cuadrado es cero y B por cero es cero. Entonces quiere decir que me queda vivo C. Entonces el corte con el eje Y va a ser 0,C. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Si A es cero, se anulan. No, si X Eso. es cero, si Ah, X es sí, cero, X. me va a quedar vivo solo C. Ok, ok. Ese sería el Sí. corte con el eje Y. Ahora, creo que aquí más adelante viene el concepto de vértices. Vamos a ver. Ok, el concepto de vértices. El concepto de vértices de una parábola está dado por esta función. Lo que tienes que hacer aquí, bueno, esta fórmula, esto es un par ordenado. No sé si lo logras ver. Ajá. Es un par Sí. ordenado de la forma X, Y. Ok, esto es para calcular el vértice. El vértice básicamente va a ser este punto que me va a indicar si tiene un mínimo, ¿verdad? Y es el punto más pequeño o el punto mínimo del vértice. Si, por ejemplo, si la parábola es cóncava hacia arriba, va a llegar aquí, hacer el recorrido aquí y va a llegar al mínimo y después va a volver a subir. Ok. En cambio, si fuera cóncava hacia abajo, va a alcanzar un punto más máximo, o sea, el punto más grande o el alcance más grande que tenga la punción. Porque entonces empieza a ascender, llega al máximo y vuelve a descender. Entonces, con el vértice, eso me va a servir para la hora de hacer la graficación. Entonces, esta fórmula va a ser importantísima, el vértice de la parábola. Ahora, si usted nota en el primero, vea lo que dice, menos b entre 2a. Entonces, usted tiene los valores de b y los valores de a los toma en cuenta para calcular el vértice, para calcular la primera parte, que es con el eje X. Cuando usted ya tiene esto, una vez que tenga este número, entonces lo evalúa. Pone f de ese número, ¿verdad? Y empieza a hacer todos los cambios. Ya eso es hacerlo con la calculadora. Es como calcular la imagen de ese número. ¿De acuerdo? Ok. Sí. O sea que si el vértice hubiese sido sin X, al cálculo le dio 3, entonces usted hace f de 3. F de 3 es ese número que le va a dar. Y ese número es el par ordenado que usted va a tener. Ok. Lo vamos a ver más adelante. Veamos este. Bueno, esto es como otra parte, pero vea lo que le están dando. Le están dando una información muy clara. Ahora, vamos a ver esta proposición. Dice, considere las siguientes proposiciones relacionadas con una función cuadrática. F, que está dada por esta. F de x igual a x al cuadrado más bx más 4. Entonces nos dice, y cuyo vértice es 2,0. Entonces nos dice que el ámbito de F es de 0 a más infinito y que el eje de simetría es x igual a 2. Ahora, Gustavo, para que Ujú. sepa, el, el eje de simetría va a estar dado por este pedacito de aquí, por la coordenada x del vértice. ¿Por qué? Porque el eje de simetría va a ser una línea vertical, la cual me va a partir la parábola en dos partes iguales. ¿Ok? Va a ser Ok. Sí, el la punto recta medio. media o el punto medio, Mm. sí, la coordenada media, pero con respecto al eje X. Entonces va a ser una asíntota vertical, la cual va a ser X igual a esto de aquí.
A eso es lo que se va a referir eje de simetría. Ok. ¿Ok? Ahora sí, volviendo entonces de nuevo aquí, ¿verdad? Entonces, nos dice que el ámbito de f es de 0 a más infinito y que el eje de simetría es x igual a 2. Entonces, vamos a ver. Ya tenemos que el vértice es 2,0. Entonces, vamos a agarrar la fórmula. La fórmula del vértice era menos b Menos B y entre 2 por a entre 2. y lo otro sería f evaluado en menos b Entre 2. entre 2a. Ahora, sabemos que la función es esta. Entonces, lo único que no tenemos son los valores de a y los valores de b, pero tenemos el valor de c. ¿Cuánto es el valor de c? 4, ¿cierto? Sí, el Entonces, valor de a C la es hora de 4. hacer las evaluaciones, me va a quedar entonces que el vértice es 2,0 y me va a quedar nada más y nada menos que trabajar con esta situación. Pero vea lo siguiente, nos dice que el ámbito de f es de 0 a más infinito. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esto? Bueno, va a ver lo que va a pasar. Porque aquí el gran detalle es saber si es de 0 a más infinito, pero no tenemos con certeza, lo que no tenemos con certeza es si claramente este ámbito va a ser de 0 a más infinito. ¿Por qué? Porque nos hace falta encontrar el valor de A. El valor de A es el que me va a determinar si la parábola es cóncava hacia arriba o, bueno, cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, ¿cierto? Sí. Ujú. Es como la parte más complicada de aquí. Ok. Por eso es que hay que tratar de encontrarla. Vamos a buscar Ujú. una alternativa para encontrar esto. Ahora, este es bueno, este par ordenado, este vértice, f de menos b entre 2a, el original es básicamente este, menos b entre 2a, coma, menos discriminante entre 4a. Ok. Ok, este es el verdadero vértice. Nada más que hay dos formas de calcular el vértice. El primero, que es el original, ¿verdad? Cuando usted ya tiene los valores de b y a. Pero si no los tuviera, ¿verdad? Bueno, si tiene los valores de B y A, usted puede hacer este cálculo y después evalúa con esto. Pero si usted no tiene los valores de B y A, tienes que calcular el discriminante. Este discriminante se calculaba de la siguiente manera. Era B a la 2 menos 4 por A por C. ¿De acuerdo? 2 menos 4 A por C. ¿Ok? Por A por C. Ok. Esto es para calcular el discriminante. Cuando usted tuviera tiene el discriminante, entonces ya puede hacer el cálculo. ¿Verdad? Si usted no tiene los valores de A y B, porque usted tiene que averiguarlos de dónde aparecen. Ahora, entonces vamos a ver. El vértice es 2,0. Entonces quiere decir que entonces, si hacemos menos B entre 2A, ¿verdad? 2 A, sí. Vamos a obtener que esto es 2, ¿cierto? Ujú. Y después tenemos menos discriminante entre 4A y esto es igual a 0, ¿cierto? Porque es este de aquí. Ajá, sí. ¿Ok? De acuerdo. Menos B entre 2 A igual 2 porque es el Ajá. X, y luego el 0, sí. Ok, de acuerdo. Entonces ahora sí. Si tenemos eso, entonces, ¿qué va a suceder con el resto? Eso es lo que vamos a ver por qué. Ok, claramente vamos a ir por partes. Sí, tenemos claro que el eje de simetría es x igual 2, ¿cierto? Sí, Eso sí lo eso tenemos es claro. Lo verdadero. que no sabemos claramente es si esto es cierto. ¿Ok? Entonces ahí es donde vamos a trabajar la primera parte. Menos b entre 2a Menos B entre 2 A.
igual 2. Vamos. Ok, si empezamos a hacer el despeje, lo que vamos a tener entonces es que menos b, pasamos el 2a a multiplicar, y entonces nos quedaría que 2 por 2 es 4a. ¿De acuerdo? Ujú. Ya tenemos esa parte. Ahora, tenemos que menos b es 4a. Ya lo sabemos. Ahora vamos con la otra parte. La otra parte es menos discriminante entre 4a. ¿Cuánto nos da? 0. Sí, porque es cero. El discriminante es cero. Ahora vea lo que pasa. Si hacemos 0 por 4a nos da 0. Quiere decir que el discriminante es 0. Cero. Sí. Ahora, si el discriminante es 0, vea lo curioso. Si el discriminante es 0, entonces quiere decir que tiene por función cuadrática, bueno, por las ecuaciones cuadráticas, cuando el discriminante era 0 es porque tenía un único corte. Sí. Cuando el discriminante no es 0, entonces quiere decir claramente que ¿cómo se llama? Que es cóncava. Si tenía más de un corte. No, ¿y cómo era? Si no tenía cortes, es que Ok, si el discriminante era mayor que 0, tenía dos cortes. Si el sí. discriminante era 0, tenía un corte. Y si el discriminante era menor que 0, no tiene cortes, el eje X. Entonces ya descartamos que tenga dos cortes y también descartamos que, que no tenga cortes. Entonces tiene un único Ujú. corte. Entonces quiere decir que este único corte es este, ¿cierto? O El sea, el 2. corte con el eje X va a ser igual al corte con el vértice. Ok. Entonces es 2. Entonces, en otras palabras, quiere decir que va llegando por aquí y va a subir. Sí. Y además, otra cosa que estamos viendo es que nos estamos complicando. Porque vea, el corte con el eje Y es 0,c, ¿de acuerdo? Ujú. Sí, es Entonces quiere decir 0,0. que es 0,4. El vértice es 2,0, ¿de Ujú. acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué está Ah, pasando? bueno, sí. Que es una parábola cóncava que es que la parábola es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto al dominio y ámbito? Podemos eliminar Sí, esto, que es real. Que el ámbito es correcto, porque es ¿ok? más infinito. El ámbito iría de 0 más infinito. Sí. ¿Usted Ah, vio sí, cómo, ¿verdad? usted vio cómo nos complicamos para al Sí, final a llegar a concluir que sí, que el ámbito era de 0 más infinito? sí, ¿verdad? Lo único que Está bien necesitábamos fácil, nos era, complicamos mucho. nos complicamos mucho, pero lo Sabiendo el único que, vértice y sabiendo el eje sí, lo único que necesitábamos era el corte con el eje Y. Ajá. que es Y, 0,4, y el vértice. y el vértice. Con esto, con saber que el vértice era 2,0, ¿cierto? Ujú, ya sabíamos que iba a ser Automáticamente ya positivo. tenemos un panorama de cómo se va a comportar la gráfica. Porque si usted nota, este único vértice que pasa por aquí, ¿verdad? Tiene un único corte con el Ujú. eje X. Sí, Entonces, claramente ya tenemos la respuesta, que dice que sería ambas. sí, sería ambos. Ok. Sí, me entendió la idea. Sí, sí, de ese sí. No estaba tan fácil de descifrar, pero sí, esa era la idea. Ahora es lo que vamos a hacer. Ya que solo vimos una, vamos a ver más ejercicios de estos, porque creo que es como darle Ok, más prioridad a función cuadrática. Yo sé que no me va a dar tiempo para ver función exponencial, pero sí por lo menos vamos a ver lo demás. Por lo menos vamos a ver función cuadrática, que es el énfasis de hoy, que eso fue lo que yo le expliqué ayer. ok. Y vamos a ver, creo que era aquí. Y no, yo copié, no, yo tenía la presentación, no. Esto. No sé con este otro.
Ok. Vamos a ver. Treinta y seis, 35, 34. Esta 33 ya lo hicimos. Entonces quiere decir que está por aquí la otra. Ok, vea esta otra, vea que estas siempre van a venir como muy poquito. Tal vez lo que viene es como una o dos a lo más. Sí, Pero por dicho. muy pocas veces vienen más. Ujú. Vea, por ejemplo, esta es función cuadrática. Y se contesta con la 33 y 34. Ve, esta viene dos ítems. O sea, es muy pocas veces es que tiene esto. Ujú. Ahora sí, entonces, vamos a irnos aquí. Y vea lo que nos dice la 33. Nos dice, si el punto mínimo de la gráfica de una función cuadrática corresponde a 1,3, entonces su ámbito corresponde a, y tenemos eso. Ahora, Creo que se ¿cuál? refiere con el punto mínimo. Ok, yo le decía a usted lo del punto mínimo y punto máximo cuando estamos trabajando con vértices. Punto mínimo y punto máximo va a ser el vértice. Ok. Entonces, voy a dibujarle una gráfica para que lo tengan en cuenta. Recuerda Ujú. que habíamos dicho que si la parábola era cóncava hacia arriba, ¿verdad? No necesariamente es esta parábola, esto es un caso particular, pero siempre puede estar aquí o puede estar aquí, Ah, sí, es 1x3y, ¿verdad? ajá, o puede estar aquí, más o menos, un ejemplo, ¿de acuerdo? Ujú. Sí. Entonces, el vértice, si la parábola es cóncava hacia abajo, va a alcanzar ella un punto máximo. Ok, eso es que puede ser una familia, por eso es que la función cuadrática, cuando está con el modelo ax al cuadrado más, más bx más c, es una familia de parábolas. Ok. Ya cuando usted le da valores específicos, ya tendrías como le digo, una gráfica particular. Ok, entonces, si Ujú. usted tiene una parábola que es cóncava hacia arriba, va a alcanzar un punto, cóncava hacia abajo, perdón, voy de nuevo, va a alcanzar un punto Va a ser máximo. un punto negativo. No negativo, Ah, va a alcanzar un punto máximo sí va para abajo. si va cóncava hacia abajo. Sí, ok. Ahora, de lo contrario, si fuera cóncava hacia arriba, ¿verdad? Ujú. Puede ser esta, puede cambiar. Si ella tiene un punto, si ella fuera cóncava hacia arriba, ella va a alcanzar un punto mínimo y va a volver a subir. Ok, Ah, ella ok. va a Entonces bajar, cuando un máximo es que ella va va a para bajar, abajo. sí, máximo va a ser cóncava hacia abajo, Ok, mínimo va a ser cóncava hacia arriba. ok. A eso es lo que se refiere. Entonces, si lo que nos dice es lo siguiente, que si el punto mínimo de la gráfica, la función cuadrática, corresponde a 1,3, este es el vértice, entonces nos pregunta por el ámbito. Entonces, nos venimos, hacemos la gráfica, graficamos 1, que es en X, ponemos Ujú. 3, que es Y por aquí quiere decir que el punto mínimo es este, ¿ok? Ok. Entonces quiere decir que la parábola va por aquí. El gráfico no se aprecia claramente, pero esa es la idea que tienes. Ujú. Esa es la idea. Sí, sí, entiendo. Ok. Entonces Entonces, ahora, ajá. nos pregunta por el ámbito. El ámbito se lee donde hay gráfica. Como la parábola siempre va a tener flechas, a menos de que tenga una condición, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál sería el ámbito? 3 De 3 a nada más más infinito. infinito. Sí, porque es punto mínimo. ¿Ok? Tomas Entonces un va a ser punto infinito mínimo, positivo. toma el valor, ¿verdad? De y a partir de Ujú. ahí, concluye. Y el ámbito siempre va a ser el punto Y. El ámbito va a ser el valor mínimo que tenga y. En este Ok, caso, en la función de cuadrática, o sea, 3. donde hay gráfica, siempre. Cuando Ok. trabajamos funciones, siempre trabajamos dominio de izquierda a derecha, ¿verdad? Si hay flechas o si está condicionado por algo, entonces tenemos que ver de dónde a dónde arranca, de izquierda a derecha.
Y el ámbito va a ser de abajo hacia arriba, en donde hay gráfica y a donde empieza. Por eso es que si usted ve aquí, no podemos garantizar que aquí abajo, bueno, ya se me quitó el lapicito, no, vea que aquí no hay gráfica. Sí, ahí no hay grado. Donde empieza a haber gráfica es a partir Ah, a de partir aquí. de 3. Quiere decir que de 3 a más infinito, ¿verdad? Es el ámbito. Y si Y usted ve el dominio de esta función, ¿qué pasa? Vea que no hay puntos discontinuos. Puntos sí, es una discontinuos infinita. significa que son puntos en blanco. Entonces, significa que sería de menos infinito a más infinito. Y cuando significa eso, significa que es R. Porque estamos trabajando ¿Qué con es qué? R. es R, serían números reales. Estamos trabajando con los Ah, números ok. reales. Ok, sí. Entonces, claramente sabemos que es de 3 a más infinito. Y una pregunta, si Dime, fuera, en vez de ser 1,3, si fuera, por ejemplo, 1,0, no la hay problema. respuesta sería 0 a más infinito. Tendría que ir, si es el ámbito, sí. Tendría que ser de Ok, 0 a más infinito. si estamos buscando el ámbito de una función cuadrática que sea 1,0, ¿Ok? No importa. el ámbito sería 0 a más infinito. Correcto. Ok, Sería, entonces sí, siempre se toma Y, siempre se toma porque es el el... valor de Y, ¿verdad? Ujú. En cuenta con base a la información. Entonces Ok, sí, ya me quedó claro. sería de 0 a más infinito. Y se toma en cuenta con cerrado, ¿verdad? Si Sí. desde 0 se toma, desde el valor mínimo, se toma cerrado. A menos de Ah, que la y si fuera en gráfica te dé una negativo, función. sería al revés. Si, por ejemplo, si fuera cóncavo hacia abajo, Sería ¿verdad? abierto, Sería, no, no. Si fuera infinito, cóncavo hacia abajo, entonces no iría a más infinito, sino vendría de menos menos infinito infinito. Ajá. hasta donde ya alcance el valor máximo. Digamos Sí, que si entonces fuera sería 3, abierto menos infinito, coma 3. ajá, el 3 iría cerrado. Y el 3 en ese caso sería Y también. Sí, sería yo también. Cuando Ok, estás hablando de ámbitos, estás hablando de todas las imágenes de Y, ok, ok. pero a donde alcance, en este caso, por ser función cuadrática, a donde alcance el valor máximo Ujú. o Ok, valor ya, mínimo. ya Eso entendí. depende mucho de eso. Ahora sí, vamos con la otra entonces. Ve esa otra. Si usted quiere, la Ok. puede utilizar para que tenga una idea. Para responder los ítems 33 y 34, considera la siguiente información. Referida a la función cuadrática h con vértice en 1,9. A ver, dice, considera las siguientes proposiciones. Los ceros o raíces de h corresponden a -2 y 4. Y un intervalo donde h es creciente corresponde a -10,4. Ok. Entonces, Ahora, cuando se está refiriendo a ceros, porque me imagino que me va a preguntar, sí, ceros o sí, que raíces es significa límites. los cortes con los ejes. Ok, Vea, y entonces, vea que -2 y cero. 4. Ajá. Los cortes con Ok, los ejes son dos X. cortes. Cuando son ceros o raíces, significa los cortes con los ejes. Cortes. Vea ese corte. Ujú, sí, -2 y 4. Entonces Entonces, sí es real, la primera es verdadera. los ceros o raíces sería entonces -2 y 4. Ok, verdadera. Ahora dice, Ujú. un intervalo donde h es creciente. Corresponde a de -10 a -4. Cuando están hablando de intervalos, se está refiriendo al eje X. Ok, Ok, entonces vea que es de 1 a 9, 1,9 el punto. ¿De acuerdo? sí, 1,9. Ese es el vértice. Ese es el vértice. Ujú. Ahora dice, un El punto intervalo donde máximo. h es creciente, dice que es de -10 a -4. Entonces veamos, tenemos -2 aquí, Sí. -4 digamos que anda por aquí, ¿verdad? Con respecto al eje X. Y digamos que -10 anda por aquí, para no hacerlo tan largo. Para no cansarle. Pero -10 no es X. Sí, es que digamos, estaba Ah, y hablando, menos. es que cuando estoy hablando de intervalos donde la función h es creciente,
están hablando de los intervalos con respecto al eje X. Ah, ok, entonces los dos Porque son el eje X. Y, porque realmente Y depende de X. Ok. Entonces, y usted ve la gráfica, vea que viene de menos infinito, viene de menos infinito y llega como máximo a 9. Ujú. Y vea que si usted empieza a leer la curva, aquí la función está creciendo, Sí, pero después de ese punto máximo, la función empieza a decrecer sí. y vuelve a su estado, Y vuelve a bajar infinitamente. vuelve a bajar exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? Que de menos 10 a menos 4 la función está creciendo, ¿cierto? Ujú. Sí, Claramente lo ves, ¿lo entiendes? sí, sí. Y si, por ejemplo, si nos acercamos de menos 2 a 0, la función sigue creciendo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que un intervalo, que ese intervalo donde h es creciente, sí es de menos 10 a menos 4, ¿cierto? Sí, Es verdadera. Sí estamos de acuerdo con eso. sí, si fuera, Cambiemos el panorama. y si quisiera decir decreciente, ¿de De, dónde a dónde debería de ser? ¿De dónde a dónde? Sí, Veamos el punto máximo. El punto máximo, vea que es de 1 a 9. Yo lo borré para mí. sería, sí, sería 9, Ok, de 1 a 9. máximo de Y. Ya aquí ya llegó al máximo. Ya aquí la función no va a crecer más. Ahora, después de 1 en X, Entonces, si usted nota, por ejemplo, tomemos de 1 a 4. ¿Qué pasa ujú, de 1 a 4? es creciente. No, está decreciendo por la Ah, es curva. Vea que la curva está decreciendo. sí, la curva va para abajo y es infinito para abajo. Entonces, como está decreciendo, ese es un intervalo que decrece de acuerdo con esto. O sea, el vértice me va a indicar, bueno, de la curva a partir de aquí, ya Mm, que está creciendo. Por curvatura está creciendo. Pero sí. después de 1 en X, estaría decreciendo. Entonces va subiendo por la izquierda y baja por la derecha. Ajá, eso por la teoría de función cuadrática. Ok. Ah, yo pensaba que es que empezaba en el vértice. No Más porque bien. vea que si usted llega, crece de menos infinito mm, a 1, menos infinito a 9, perdón, y empieza, ¿verdad? A Cuando bajar usted, otra ok, vez. si es por monotonía, crece de Ok. menos infinito a 1 y decrece Ujú. de 1 a más infinito. Ok, entonces sí, de -10 a -4 sería creciente. Y si por ejemplo pone de 3 a 10 sería Pero ojo, decreciente. ojo, ojo, bueno, sí, de menos 10 a menos 4 está creciendo, ¿Sí? sí. ¿Y ahora qué era lo que me decías? Que si estaba por ejemplo, de 3 a 5 ahí De, estaría decreciente. ajá, porque vea Ok, que de 3 a entonces 5, si está después de uno, después del vértice va decreciente. sí, en este caso, si la parábola es de esta Sí, forma, porque es infinito para abajo, porque tiene punto exactamente, máximo. exactamente, exactamente, Ok. si es de esta forma, si esta parábola es cóncava hacia abajo. ¿Qué pasa si hubiese sido cóncava hacia arriba? ¿Qué hubiese pasado si fuera cóncava hacia arriba? Tendría punto mínimo. El punto mínimo, El digamos, vértice. hagamos un vértice aquí, Ok, el mismo vértice. ok, sería 1,9 como punto mínimo. Igual, 1,9 es punto mínimo, pero decrecería, vea la curva, decrecería hasta donde llega el valor de X, ¿verdad? Se tendría de menos Entonces, infinito hasta donde está el valor de ese vértice, o sea, la coordenada X del vértice. Y, entonces ahí si fuera -10,4 sería decreciente más bien. ajá, de menos 10 a menos 4 sería decreciente si hubiese sido Ok, la parábola cóncava hacia arriba. Y empezaría sí, a crecer de 1 a en más, adelante. de 1 en Ok, adelante empieza a avanzar el valorcito. sí, entendí ya. Listo. Ok. Vamos a ver. Voy a borrar aquí. Ok.
Ahora vamos a ver esto. Ve que ya pasamos, o sea, rapidito pasamos función cuadrática. Ujú. Igual más adelante va a haber otros tipos de ejercicios en los que vamos a analizarlos un poquito más a fondo. Voy a ver si trato de hacer algo como para de más profundidad. Sí. Igual, digamos, no son ejercicios tan difíciles, pero van a ser ejercicios de mucha profundización. Vea, por ejemplo, esto. Ok, este concepto de función exponencial ahora va a cambiar un montón, porque ya vimos el modelo de la cuadrática y vimos el modelo de la lineal. La lineal es un modelo de recta y la cuadrática son parábolas. En las funciones exponenciales y logarítmicas, los crecimientos y decrecimientos son muy explosivos, se le puede llamar. Entonces, ¿qué es lo que consiste en una función exponencial? Una función exponencial va a tener este modelo. F de x igual a la x. X igual a la X. Este a es una base. Vamos a escribirlo aquí. F de x. O es lo mismo que decir que y. ¿Verdad? Donde a va a ser la base. Y ese x va a ser el exponente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener dos casos. Para la función cuando es decreciente, hay que saber cuándo es decreciente y cuándo va a ser creciente. Entonces, ¿cuándo va a ser decreciente? Cuando la base está entre 0 y 1. Ok. Por Y va a ser ejemplo, decreciente cuando sea menor que 0. no, no, porque no existe, digamos, la condición aquí de esto, ahora en las exponenciales, es que el valor de A siempre está entre 0 y 1. O sea, el valor de A tiene que estar entre 0 y 1 Ok. para que sea decreciente. Y creciente va a ser cuando la base es mayor que 1. No puede ser 1, porque si es 1, vamos a tener una recta constante. Ah, sí. Por eso es. Entonces tiene que ser, para que sea creciente, estar entre 0 y 1. Por ejemplo, puede ser un tercio. Si la base es un tercio, entonces claramente la función va a ser decreciente. Ujú. Y si, por ejemplo, la base en lugar de ser 1 puede ser, en lugar de ser, bueno, en lugar de A puede ser un medio, o sea, 1.5, entonces claramente va a ser creciente. O puede ser 1.1, 1.05, Sí, pero si que es nunca mayor que sea 1. 1, es creciente. Porque, por ejemplo, 1.05 es mayor que 1, o 1.01 es mayor Sí, que 1, o 1.0001 es mayor que 1, siempre va a ser mayor que 1. sí. Entonces siempre va a ser creciente, pero nunca puede ser igual a 1. Ok, entonces esa es una parte de lo que consiste la función exponencial. Lo que tienes que tomar en cuenta es el modelo de la función exponencial. Ok, Sí, si estamos claros con la descripción de las dos diferencias. sí, que decreciente va a ser, tiene que estar entre 1, entre 0 y 1, Ajá. pero que sea menor que 1. Ujú. Y para que sea creciente tiene que ser mayor a 1. Y no puede ser 1 porque si no es una línea constante. Ok, y también tienes que tener en cuenta que esto de los crecimientos y crecimientos va a depender de la base. Por eso es que le estoy Ajá, diciendo que esté entre 0 y 1 va a depender de la base. No sé si lo notas ok. claramente. Sí, la A es la base. La base. Entonces, dependiendo de su base, va a ser así su gráfica. Ujú, ok, sí, ya entendí bien la foto. Ok, La- entonces a partir de ahí vamos a tener diferentes características. ¿Qué características va a tener la función exponencial? Bueno, normalmente una función exponencial de manera normal o estándar, vamos a tener diferentes características. Ok, vamos a hacer una gráfica y vamos a hacer su curva. Vemos que esta es una exponencial. Entonces, el dominio de esa función exponencial, si usted lo nota, si lo lee de izquierda a derecha, va a ser R.
¿De Ujú. acuerdo? Ahora, el recorrido de esta función cuadrática, de esta función exponencial, va a variar. Yo le puse aquí R, pero esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque si usted nota, vea qué pasa con la función exponencial. Vea la línea. Esta línea se va a ir acercando y acercando y Sí, acercando a cada vez cero. es mucho Nunca más. va a ser cero. Nunca. Si nunca va a ser cero, quiere decir que no podemos tomar en cuenta el cero. El ámbito empezaría a ser a nivel de gráficos de cero a más infinito. Entonces va a ser más bien, en lugar de cero a más infinito, va a ser los números reales positivos. Ok. ¿Ok? O claramente sería de cero a más infinito. ¿Ok? Pero sin tomar en cuenta el cero. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, la función exponencial se caracteriza por ser continua, ¿verdad? Continua significa que no tiene puntos discontinuos. O sea, va a tener continuidad. Y Ok. tiene dos puntos, los puntos 0,1 y 1,A, que son los que pertenecen a la gráfica. ¿Ok? Bueno, yo no sé por qué puse 0,1. Ok, 0,1 básicamente es la intersección con el eje Y. ¿Por qué? Pues, Digamos que tengamos una función como esta, y igual a 2 a la x, para que me entienda claramente. ¿Qué pasa si x vale 0? Y sería 2 a la sería 0. cero. Sí, sería 2 a la 0. Pero 2 a la 0, ¿cuánto es? Cero. No, ¿o no? 1, sí, perdón. Sí, cuando es potencias da 1. Entonces, claramente este se va a venir a la calculadora. Bueno, voy a darle modo de 1. Y entonces vamos a poner 2. Bueno, yo creo que aquí viene para calcular 2 elevado a la x. Le damos al calc. Evaluemos con, no sé, vamos a evaluar con 0. Le damos igual, igual. Nos da 1. Ujú. Entonces, este corte con el eje Y va a ser 0,1. Ahora, ¿qué 0,1, pasa sí. si x vale 1? Vamos a Sería 2 a la dejar. 1, Ajá, que sería 1. 2. sería 2. Entonces, aquí claramente sí, tiene razón esto. Los puntos 0,1 y 1,A pertenecen a la gráfica. O sea, si x vale 1, Ujú. Y va a ser la base. Si x vale 0, entonces Y va a ser 1. Y si usted nota, Y nunca va a ser 0. Como Y nunca va a ser 0, no tiene cortes con el eje X. Y esto, no sé, yo creo que esto no viene aquí. No, no viene. Pero la característica de la función exponencial es que nunca va a cortar el eje X. Va a cortar el eje Y en 0,1. O sea, nunca va a llegar a 0. O sea, nunca va a llegar a ser 0 en Y. Ok. O sea, exactamente, nunca va a llegar a ser 0 en Y. Pero si es infinito, ¿A qué se refiere con infinito? tipo, o siempre tiene un punto de inicio. Ok, ella No. tiene, veámoslo así. Si X vale 0, Ah, bueno, sí, porque es recta. Y vale Mentira, A. perdón, perdón. Si X vale 0, Y vale 1. Ahora, si X vale 1, Y vale la base. No sé cuánto es la base. Puede ser 2. Un ejemplo, que la base sea 2. Ahora, ¿qué Ok. pasa? Vamos a ver, Gustavo. ¿Qué pasa si la base fuera menos 1? No, que base menos 1. ¿Qué pasa si el valor de X fuera menos 1? Dice que va a ser un medio. Un medio debe estar por aquí, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué Sí, pasa? nunca, es imposible que sea 0. Es imposible que sea 0. Igual, ella va a llegar a tender y a tender y a tender a 0, pero nunca va a ser 0. Ok. Ok,
Entonces ya sabemos esa parte. Luego, otra de las características que cumple la función exponencial es que al igual que la función inversa, si usted ve cada valorcito, se va a relacionar con un puntito diferente, ¿cierto? Cada valor de X va a tener un valor diferente de Y. Sí, Entonces, sí. esto a nivel de función inversa se cumple la inyectividad, o sea, va a ser inyectiva. Dice que para toda base distinta de uno. Significa que toda base distinta de uno puede ser que sea mayor que uno o que esté entre 0 y 1. Ujú. ¿Ok? Ahora, base creciente si A es mayor que uno. Y aquí Sí, esto de creciente no, porque es 0 menor que A, menor que uno. sí, menor que A y menor que 1. Tiene que estar entre 0 y 1, Ajá, porque nunca va a ahora, llegar a ser. exactamente. Ahora vea esto. Ese dice que las curvas y igual a la x y y igual a 1 entre a elevado a la x van a ser simétricas respecto al eje y. Esto significa básicamente lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si la base fuera, vamos a ver si puedo graficarla en GeoGebra. Vamos a ver, o no. Yo creo que no la puedo graficar. Pero vamos a hacerla así como más llamativa. Igual vamos a hacer el gráfico. Prácticamente que hoy estamos a puro gráfico. Sí. Hay otras ocasiones en las que estamos con otras herramientas. Entonces, vamos a ver que la base, digamos que la base es 2 a la x. Y vamos a utilizar 1 entre 2 a la x como otra base. Ok, vamos a graficar 2 a la x. Ok, digamos que 2 está por aquí, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta función va a ser creciente porque su base es 2. ¿De acuerdo? Ajá, sí, Ahora, porque es ¿qué mayor que pasa 1. si en lugar de la base, en lugar de 2 es un medio? Un medio debe estar por aquí. Bueno, perdón, esto es, siempre es 1, que el corte con el eje Y es 1. ¿De acuerdo? Ah, sí. Para corregir. Ahora, si el corte hubiese sido un medio, bueno, si la base es un medio, entonces igual, base decreciente, pero siempre va a cortar a 1. Si fuera, ajá, Entonces, claramente, a la hora de analizar los datos, por ejemplo, si X es, no sé, -1, ¿verdad? Voy a hacerla para que vea. Ya vemos que si X es -1, llévale un medio sí. respecto a la base. Entonces quiere decir que está como por aquí, más o menos, ¿verdad? Ahora, ¿qué Ujú. pasa si X es -1 con la base un medio? Vamos a poner, voy a quitar la base y voy a ponerle 1 entre 2. Y le voy a elevar la X. Le voy a dar calc. Lo voy a hacer ahora con -1. Igual. Dice que Y vale 2. Ajá. Significa que Y anda por aquí. O sea, que anda por aquí. Con -1 en la gráfica con la base 2 da un medio. Y con -1 en la base un medio da 2. Y si usted nota, hay una simetría entre ellos, ¿verdad? Quiere decir que estas gráficas van a ser simétricas al ser invertibles. Al ser invertibles sus bases. Ok. Ahora sí, entonces vamos a ir un toquecito aquí a los ejemplos. Bueno, yo creo que por aquí viene. Ah, bueno, yo solo puse la función exponencial y puse función logarítmica y puse características de la función logarítmica y vienen los ejemplos. Ok, ya vemos un poco la función exponencial, ¿verdad? Por encimita, pero vea la función logarítmica. ¿Qué diferencia tiene la función logarítmica de la exponencial? Y esa es una de las partes más claves.
Ah, que sí atraviesa cero. Sí atraviesa cero, pero la Ujú. diferencia es que no va a cortar al eje Y. Ah, ok, al eje Y nunca lo toca. Nunca, ahora no toca el eje Y. Y Ok, aquí es donde tiene que ver un poco la relación de la función exponencial con la función logarítmica. ok, Sucede que la función exponencial, la función exponencial y la función logarítmica son invertibles. Entonces, al ser invertibles, no necesariamente tienen que ser simétricas. ¿Ok? El ok, hecho de que sean invertibles no son simétricas, obviamente. Entonces, claramente, si vemos la función exponencial, sería esta, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso de creciente y decreciente para el caso de este. ¿Ok? ¿De acuerdo? sí. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y bueno, ellas siempre se van a tocar, van a chocar. No sé por qué esta vez no las puse chocadas, pero ellas siempre van a chocar. En algún tramo van a chocar. Y aquí igual, en algún tramo van a chocar. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar entre ambas. Ahora, ¿qué es la diferencia entre la exponencial? Bueno, la exponencial era con base a y exponente x. En la logarítmica, ahora va a tener un logaritmo de b. Bueno, logaritmo de a lo voy a poner aquí ahora para familiarizar el concepto. Vamos a ver qué pasó. ¿Se fue la luz? Ah, con razón. Qué madre. Con razón se fue el internet.